Así es, Pastor Celso, estamos con un caso más verídico de una persona que decidió probar la fe, decidió venir a participar en la Universal. La señora Gladys, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches, Pastor. ¿Cómo era su vida, señora Gladys, antes de usted llegar acá en la Universal? Bueno, realmente era todo muy malo, digo, y no entendíamos por qué las cosas nos iban tan mal. Si bien de repente habían algunos días buenos, pero siempre terminaban mal. Mi esposo sin trabajo, de repente conseguía, o sea, tenía ya su empresa, pero tenía un trabajo hoy y no sabía cuándo iba a volver a tener el próximo. O sea que con eso teníamos que sustentarnos una semana, un mes o quién sabe cuánto. Bueno, claro, y así también digo, llega mucho yo era una persona depresiva, nerviosa, fumábamos mucho, los dos fumábamos. Mi esposo llegaba a fumar 4 o 5 cajas de cigarros, era algo. Y bueno, yo con el tiempo también me había dado cuenta incluso de que ya el vicio, si bien yo había tenido embarazo, lo dejaba, no tenía problema. Me sentía mal, lo dejaba, pero llegó un momento que ya no, ya me daba cuenta que yo prendía un cigarro y era como que ya no lo había fumado, ni sentía. Entonces ahí me di cuenta de que estaba perdida, que ya el vicio ya me había tomado, vamos a decirlo de alguna manera, que ya, pues yo decía, yo fumo hoy y mañana lo dejo. Y llegó un momento que no fue así. A todo esto, bueno, la miseria, ya cuando al momento de llegar a la iglesia ya prácticamente ya no teníamos lo que comer. Mi esposo teniendo herramientas, conocimiento, teniendo su empresa, pero los clientes no lo llamaban. Aún dando un presupuesto menor. Él llegaba a saber a veces que con presupuestos mayores se los daban a otras personas. Y no entendíamos. Asimismo, nosotros también servíamos en ese momento espíritus. Y bueno, y pensábamos que hacíamos las cosas mal, que por eso nos iba todo mal. Lo único que estaba fortalecido siempre era el matrimonio, siempre. Bueno, nos habíamos casado joven, habíamos tenido nuestros hijos y eso nos fue lo vamos a decir, lo que salía siempre, aunque, claro, con discusiones y problemas, porque al faltar el dinero, todo se complica, todo sale mal. Usted dijo que llegó a pasar necesidades para la alimentación. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, mire, realmente era feísimo. Llegamos al punto de ver en la televisión una propaganda de un asado, una carne, no me acuerdo si era una parrillada o algo así, y hacérsenos agua a la boca. Realmente, digo, hay que vivirlo. Digo, hoy lo recuerdo porque nunca tengo que olvidar de dónde el Señor me sacó, pero realmente... Necesidad para la alimentación diaria. Sí, es muy feo. Llegar a ese extremo. ¿Y en lo espiritual cómo estaba? Y muy mal, muy mal. Yo era una persona que yo no lograba salir, me costaba relacionarme con las personas. Yo me sentía inferior, me sentía nada. Estaba preocupada siempre por si, ay, aquella persona, ay, pasó por al lado mío, ay, no me saludó, ay, ¿qué habrá pasado? Si pasaba algún problema, como hay problemas como todos los seres humanos, yo ya esa noche ya pasaba llorando, amargada, con tristeza, mal, porque yo me creía menos, no podía, me faltaba en la comunicación con las personas y yo tenía que ir a algún lugar, hablar me costaba horrible, no podía salir a la calle, no podía ir al centro, me sentía disminuida, me sentía mal, digo, frente a las personas, la autoestima por el piso. Y yo no entendía, yo pensaba que yo era así, que era mi carácter, que yo era así. Usted había nacido para vivir así. Sí, y que era un problema de carácter. ¿Cuántos años, señora Graciela, sufrió? Gladys. Gladys, perdón. ¿Cuántos años, señora Gladys, ustedes vivieron así? Y 20 años, porque digo, fue cuando empezamos con el matrimonio, que bueno, si bien ya le digo,
teníamos momentos buenos y momentos que de repente había algún trabajito, alguna cosa buena, pero duraba muy poco, muy poco. 20 años de sufrir. Sí, sí, muy poco duraba. El sueño de mi esposa era de terminar un trabajo y empezar otro. ¿Cómo conocieron la Universal? Bueno, a través de esas noches de insomnio y mal, bueno, mirando la programación, fue lo primero que hicimos. Y yo me acuerdo que hacíamos la oración en la noche. El primero que empezó fue mi esposo. Primero en la radio, después vio la televisión. Y yo recuerdo que hacíamos la oración con el vaso de agua y yo recuerdo que era tanta angustia, porque yo incluso no quería molestar a nadie, no quería pedir porque yo decía, yo tengo que resolver mis problemas, yo tengo que buscar una salida. Si tenemos brazos, tenemos piernas, tiene que haber una solución, porque tampoco era que nos quedábamos, no, mi esposo salía a buscar trabajo y no, o ver un trabajo, ver un presupuesto y las cosas no nos salían. Entonces, mirando la programación y preparando el vaso de agua, yo sentía que era una angustia tan grande que me dolía el pecho. Sentía dolor en el pecho de tanta angustia, impotencia por no saber cómo hacer, qué salida encontrar. Y yo recuerdo que tomando el vaso de agua, haciendo la oración, yo me empecé a sentir mejor. Y yo dije, algo pasa, algo hay acá. Yo sentía esa. Mi esposo de hecho hacía una oración también en la noche porque él tenía un problema, que había hecho un mal esfuerzo y la columna se le había desacomodado. Y bueno, cuando el médico lo vio, pues se le inflamaba la rodilla, le dijo que, bueno, si no se trataba, que iba a quedar prácticamente sin caminar, porque le pasaba la inversa, se levantaba con ese dolor. Y él también, hacía la oración, se ponía la mano en la rodilla y empezó a notar que se le empezó a desinflamar, que ya no se levantaba con esa dificultad. Un día se dio cuenta que se levantó y ya no tenía la rodilla hinchada. Entonces empezamos a ver que, digo, bueno, algo hay. También nos tocó mucho, muy de cerca, siempre recordaré un testimonio de prosperidad. Porque yo veía personas con un cáncer, con esto. Yo sí bien, no tenía una enfermedad grave, pero tenía de todas. Porque tenía lumbalgias, sí, dolores de todo un poco. De todo un poco, dolores de cabeza. O sea, antes de llegar acá tenían problemas económicos importantes, problemas espirituales, problemas también en la salud. Sí. O sea, una vida, un caos. Sí, una vida triste. 20 años de sufrimiento. Sí. Y además de eso, yo siempre digo, estaba como parada en el tiempo mi vida, parada en el tiempo, porque los muebles eran los mismos, pero claro, amén de eso se iban destruyendo. Todas las casas destruidas, las paredes, todo. Y había días que yo, como que yo limpiaba y quería que con la limpieza, claro, y había días, y mira, de repente empezaba a mirar ese día yo vivía angustiada, amargada, lloraba, ya le digo, una vida que, y claro, y no entendía por qué. ¿Cómo fue el día que llegó acá a la Universal? Bueno, el día que llegué, se acerca una obrera muy gentilmente, nos ofrece para sentar como todo el mundo, ¿no? Dijimos, nos sentamos en el fondo y si no nos gusta nos vamos. Es clásico, lo he escuchado en muchas personas. Bueno, yo ese día, no sé, fueron lágrimas que salieron de mí, pero era como que algo salía de mí. Toda esa angustia empezó como a salir de mí. Ya inmediatamente, ya el pastor habló del lunes, que era el día de prosperidad. Al final, ¿no? Ese día yo salí mejor. El primer día ya notó. Ya no notábamos de antes, incluso de hacer la oración con la televisión. Y bueno, ese día volvimos el lunes, que era la reunión de prosperidad, y bueno, y así seguimos. Siempre obedeciendo, escuchando, sacrificando. No es como dice todo el mundo, si venís un día, no es así, porque eso sería mentir. Es un proceso, porque uno tiene también que cambiar, el cambio de adentro para afuera, y uno tiene que cambiar
entender, renunciar a su yo, vamos a decir. Yo tenía que cuando yo tantos años había dicho, no puedo, tuve que aprender a decir, sí puedo. O sea, Usted se había acostumbrado a sufrir, a pasar sí, por problemas sí. y soportar. Sí. Y usted llegó acá y aprendió a enfrentar los problemas. Claro. Y a entender por lo que la me fe. pasaba, a entender lo que me pasaba. Que yo era una persona oprimida, triste, y el dolor que yo tenía dentro mío de angustia, porque me dolía el pecho realmente, de esa angustia, de esa opresión, de esa impotencia, de no saber qué hacer, se transformó en paz, que es algo que hoy es verdad. Yo como lo que yo quiero, gracias a Dios, eso es verdad. Hoy Digo, ha vencido en lo hoy económico. hemos vencido, mi esposo está, ya no es que ella tiene un trabajo, no, se le montón el trabajo. Incluso digo, no digo rechazar, pero muchas personas a veces si no puede esperar. Y bueno, o sea, mi esposo no puede hacer el trabajo porque tampoco es, digo, hay que conservar la calidad y no la cantidad en el trabajo. Y a veces si la persona no puede esperar, no se lo puede hacer. O sea, y nunca, gracias a Dios, nunca más volvió a faltar el trabajo. Al contrario, ¿Y ya la le digo, alimentación? bueno, hoy como lo que quiera, ¿no? Pero digo, más allá de eso también está eso que yo le decía, esa tristeza, esa presión, ese dolor, esa angustia, hoy se convirtió en paz. Que eso para mí es lo mayor, claro, es lo que no se ve, ¿verdad? Es lo que no se ve. Y las personas capaz no lo pueden entender, porque digo, para entenderlo hay que vivirlo, hay que saberlo, hay que construirlo también. ¿Cuáles fueron los días principales que usted participó aquí? Bueno, mire, yo está como le dije, el domingo especial y principalmente, porque ese día nosotros buscamos, después los lunes para la prosperidad, después participamos viernes también, Esos días liberación, al principio. claro, y después ya, claro, uno necesita más, como yo le digo, de esa paz y eso, bueno, está después, cuando uno aprende y quiere más de Dios y quiere más saber y más la palabra, también empezamos los miércoles, o sea, venimos los miércoles Hoy, también. ¿cómo está su vida? Y hoy soy otra persona, ya le digo. Ya incluso hacia la adversidad, digo, a veces, porque tampoco es que uno vive una vida color de rosa, no. Tenemos problemas como cualquier otra persona, pero la forma de enfrentarla es diferente, es diferente. Incluso yo me asombraba de mí misma porque yo decía, ¿qué pasa? No me pongo nerviosa, no me pongo mal, no, porque digo, siempre estoy recostada a Dios y eso que uno tiene dentro de uno, que es tenerlo Dios dentro de uno y que Él va a ver por uno, y no solamente lo va a ver, sino que es la solución perfecta, por así decirlo, porque nosotros somos fallos. Y esperar en Él, eso era lo que me daba esa paz, que Cambió todo. primero no la sabía canalizar, le digo la verdad. Entonces, ¿usted hoy se ha liberado? Sí, gracias a Dios. ¿Hoy está curada? Sí, realmente. ¿Ha prosperado? Sí, gracias a Dios, sí. Hoy ha prosperado. Ha llegado gente a casa y ha dicho, ¿qué pasó acá? Cuando cambiamos, o sea, personas que no creían, claro, porque el cambiar todos los muebles, renovar todo, digo, gracias a Dios, ¿no? Sí, ¿Hoy cuánto tiempo hace que está en la Universal? 16 años hace 16. Ya que estamos, sí. Sufrió 20 años, hoy está a 16 años acá en la Universal, una vida transformada por completo. Sí. ¿Valió la pena? Valió la pena, sí que valió la pena. Sí. Bueno, ahí está Pastor Celso, ¿no? El caso de la señora que llegó acá, 20 años de sufrimiento, pero hoy cambió por completo. Una actitud que ella tomó de decidir acercarse le condujo a cambiar completamente.